presentar a la doctora Irma del Ángel, pues es un poco más sencillo, porque la verdad ya hemos decidido en varias ocasiones en unos eventos y pues académicamente muy bien preparada, jubilada ya de su trabajo laboral, pero creo que esta jubilada tiene más trabajo que antes, anda con lo del CONACYT, anda asesora de tesis, es maestra de varias instituciones y bueno, cuentacuentos también. Ya ha venido a Tamazunchale varias veces y ha estado acá con nosotros. Y pues, si ustedes tuvieran la oportunidad de platicar con la doctora, se los recomiendo porque en verdad la plática es amena, incluso de cualquier tema que ustedes pudieran platicar con la doctora, pero sobre todo de poesía. Esa es como que la carta fuerte de la doctora Irma del Ángel. Y pues yo pienso que también es una de las que se pone la camiseta con CUT y la D, en la que nos ha apoyado sinceramente, a veces desinteresadamente, y pues eso se lo agradecemos infinitamente, y que así sea, doctora. Bienvenida a esa tercera ponencia, el cual va a ser un rato escucharla, va a ser una plática amena, y bueno, pues el foro es de usted, doctora Irma. Muchísimas gracias, muchas gracias, mi querido Darío, al cual tengo un aprecio muy grande por él, por toda la gente de la DEC, gracias al doctor Juan Besanilla, gracias doctor Cirilo, doctor Samuel, muchísimas gracias por la invitación a compartir un poquito de la nueva cultura literaria desde la pedagogía humanista. Si bien lo comentó hace un momento Darío, vamos a ver algo de poesía. Sí, vamos a ver algo de poesía como una de las prácticas pedagógicas, yo considero más humanistas que podemos ver en este sentido. Pero para iniciar, si le cambiamos, por favor, pues iniciamos con lo que a mí pues me gusta mucho, que es exactamente pues la contada de cuentos, ¿sí? Este es un cuento muy, muy conocido que se llama Mamá, vamos a jugar a que yo soy papá. Porque quiero que al escuchar esta historia, este cuento, ustedes vean cómo los niños desde su inocencia generan una serie de prácticas estratégicas que apoyan o que ayudan exactamente a que se obtenga algo, ¿sí? Y finalmente nosotros en educación lo que queremos es que exactamente nosotros podamos obtener algo que es el que nuestros alumnos, estos chicos, chicas de cualquier nivel educativo que están en nuestras aulas, pues se llenen de un conocimiento, pero de un conocimiento que vaya en función de una parte humana y que los lleve exactamente a que ese conocimiento les sirva allá afuera, a cumplir el fin último de la educación, que yo mucho lo insisto en todas mis sesiones de clase, que es a que cambie la sociedad en la que se está viviendo, y vaya que lo requerimos. Bueno, pues se dice que una vez un matrimonio tenía un hijo de 6 años. Este pequeño les había solicitado desde hace muchísimo tiempo una bicicleta, lo cual los papás pues no habían querido comprar debido a que pues él era algo especial, un poco travieso, el chico. Un día el papá tiene que acudir a otro lugar por cuestiones de trabajo y se le ocurre decirle a su hijo: oye, hijo, mira, voy a salir, voy a estar 2 días fuera de la ciudad, tú te quedas con mamá, cuidas a mamá y te haces cargo, pero vas a ser el papá.
el niño lo observa y se queda pensando en esas últimas palabras de vas a ser el papá. Cuando él se va, cuando él se va, entonces, bueno, pues efectivamente, el niño se acerca con la mamá y le dice, oye, mamá, papá ya se fue, regresa en 2 días, ¿verdad? Sí, muy bien. ¿Qué te parece si tú y yo jugamos a que yo soy papá? Bueno, muy bien. Pasan las horas, la, la señora anda pues en los trabajos propios de la casa y de pronto ve que el niño deja de jugar, pero dejó todos los juguetes tirados en la sala, todos los juguetes tirados, y le dice al hijo, hijo, ven a recoger tus juguetes. El niño voltea y le dice, oye, mujer, yo soy papá. Tú nunca le dices a papá que recoja lo que deja tirado. Tú lo haces por él. Acuérdate que soy papá. A la mamá le empieza a temblar la manita izquierda como queriendo meterle una nalgadita, pero dice, efectivamente, estamos jugando. Llega a esa parte cuando el manto de negro cubre la tarde y entonces el niño que está viendo la televisión, la mamá le dice, anda, ve a ponerte la pijama porque ya vas a cenar. El niño va y se pone su pijama, regresa a la mesa y entonces dice, bueno, espero la cena. La mamá le sirve el cereal y el niño le dice, oye mujer, yo no quiero comer eso. La mamá que le está temblando la mano izquierda para darle un sopapo, recuerda que están jugando y le dice, bueno, ¿y qué vas a querer hoy de cenar? Yo quiero un pan con mantequilla. La mamá le hace el pan con mantequilla y demás, termina de cenar. El niño le dice, mujer, he terminado de cenar. La mamá recoge los platos, los lava y le dice al niño, ahora sí, mijo, vete a acostar. El niño le dice, a ver, mujer, tú nunca le dices a papá a qué hora se tiene que ir a acostar él. Y entonces, pues sigue ahí la situación, ¿no? Total que el niño se va a la cama, pero no se va a su habitación, no se va a su habitación, sino que se va a la habitación de los papás, ¿sí? Y entonces le dice, llega la mamá y ve al niño acostado en la cama de ella y dice, bueno, lo voy a dejar aquí. La señora se pone su pijama, se acuesta, el niño que le estaba dando la espalda se voltea y le dice, oye mujer, voltéate para acá. La mamá ya tenía preparada la manita izquierda y le dice, mujer, quiero que quedes frente a frente conmigo. La mamá pone el rostro frente a frente del niño y el niño le dice, oye mujer, ¿qué te parece si le compramos la bicicleta al chamaco? Bueno, entendida esta historia que al final la vamos a utilizar, entonces, con esto quiero decir que la nueva cultura literaria
no es esa que teníamos en la antigüedad, no es esa cultura literaria, de conocimiento literario, sea narrativo, sea poético, sea de ensayo, sea epistolar, sea del que sea, que transmitíamos, pero bajo un proceso estructurado, bajo un concepto, como solemos decirle, bajo el concepto solfaniano que tiene una estructura y que esa estructura no permitía generar la salida de las emociones, la salida de los valores, la salida de los procesos éticos. La nueva cultura literaria se ha ido modificando. Para ello, yo me permito presentarles una definición de cultura de las 28 definiciones de cultura que hay, que hasta el día de hoy yo he encontrado. A lo mejor alguno de ustedes me dice, no, son 28, son más de 30, pero hasta el día de hoy yo he encontrado 28 conceptos de cultura. Pero la de Clifford Hertz es la que más a mí me llama la atención para entender esta nueva cultura literaria y cómo nosotros la vamos relacionando con esta pedagogía humanística por la cual estamos pugnando nosotros. Y bueno, ese es el proyecto de base de Kud y Ladek, ¿sí? La pedagogía humanista. Y entonces, no tomé toda la definición porque es un tanto extensa, pero tomé dos elementos que son fundamentales que Clifford Hertz nos plantea y nos dice que la cultura, que el hombre es un animal inserto en una trama de significados que él mismo ha ido tejiendo, y la cultura es esa trama de significados, o sea, la trama de significados que él va tejiendo, pero los va tejiendo a la par de cómo va viviendo sus contextos, de cómo va viviendo sus procesos, de cómo va viviendo sus situaciones. Entonces, el ser humano va tejiendo esa trama de significados, ¿sí? Que si nos vamos a lo que es el proceso de la lingüística con el padre de la lingüística moderna, Ferdinand de Saussure, entonces vamos a ver que la trama de significados es nada más y nada menos que el significante que posee la huella psíquica. O sea, si yo digo árbol, en este momento todos los que estamos conectados vamos a pensar en un ser vivo que tiene raíz, tronco y ramaje, y quizá fruto. Ninguno de los que estamos aquí va a pensar en una palmera, va a pensar en un pino, va a pensar en una mesa. Sin embargo, ya en una trama de significados, si yo digo árbol, entonces entra la huella psíquica y ahí es donde entra este concepto, ¿sí? Ya no es cualquier árbol, es ese árbol en donde, pues lo decía mi querido cantautor Alberto Cortés. Yo no canto muy bien las rancheras, pero decía, mi padre y yo lo plantamos, no, mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. El árbol que creció con ese cantante, con ese niño, para él fue tejiendo una trama de significados, porque para él ese árbol le significa mucho, porque ahí le hicieron un columpio, porque ahí se cayó, porque ahí se rompió la cabeza, porque ahí se rompió el brazo, porque ahí a lo mejor dejó grabados en un corazón las iniciales del nombre de la pareja con una flecha cruzada, etcétera. O sea, ese es el elemento importante del concepto, de una de la parte del concepto de Clifford. Pero la otra también nos dice que son ideas basadas en el aprendizaje cultural de símbolos y concibe las culturas como mecanismos de control, planes, recetas, reglas, programas que rigen el comportamiento. Y ahí es donde vamos viendo la importancia de ir generando nuevos procesos, ¿sí?
porque empezamos a enfrentar, ¿no? A enfrentar. Y por eso la nueva cultura literaria empieza a enfrentarse porque estamos pugnando actualmente exactamente por una cultura literaria que nos lleve al humanismo. Y entonces la nueva cultura literaria aquí pues se presenta bajo un proceso histórico que es, primeramente, ustedes pueden ver ahí en este esquema una nubecita que dice periodo entre guerras, los sismos, ¿sí? Entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues rápidamente vamos a ver que se da el periodo entre guerras y que es un periodo de 20 años, en donde se suponía que la humanidad se iba a humanizar por los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial. El hombre se deshumanizó y había que humanizarlo. Y entonces se empiezan a generar los sismos, con el primer ismo que es el dadaísmo, con Tristán de Sara, luego el cubismo con Picasso, el surrealismo con André Breton, con Dalí, luego el existencialismo con Jean-Paul Sartre, y así van hasta llegar al futurismo con Isaac Asimov, en donde él ya hace un planteamiento de una nueva cultura literaria hacia el futuro, en donde nos presenta obras tan importantes como Yo Robot, del hombre bicentenario, y en donde él ya va estableciendo lo que ya estamos empezando a vivir, esta era de la tecnología en donde la mano del hombre está siendo sustituida por un robot, por una mano, un brazo robotizado, etcétera. Pero luego se supone que ese periodo de 20 años nos iba a humanizar y pues no sucedió porque viene la Segunda Guerra Mundial más inhumana con todos los procesos que se dan ahí, con todos los conflictos, pero al término de la Segunda Guerra Mundial viene el otro periodo que viene a generar otro cambio importantísimo y es las 4 crisis que se presentan de la Guerra Fría. Esas 4 crisis nos van generando cambios tanto en la pedagogía como en la cultura literaria, ¿sí? Tenemos la primer crisis, que es la conformación de Israel como Estado, luego tenemos la crisis de los misiles, luego tenemos que esas van generando una serie de textos literarios de todo tipo, de todos los géneros, en donde se empieza ya a ver la necesidad de humanizar la literatura, pero en los procesos de la enseñanza. O sea, ya no podemos, ya no se genera una enseñanza de una literatura muerta porque es como la veíamos. Y muchos de los que estamos aquí nos dimos cuenta de eso cuando veíamos los libros, veíamos las fotos y leíamos los poemas de un Manuel José Otón y leíamos novelas o fragmentos de novelas de autores pasados, que veíamos la foto y decíamos, pero ese ya murió, y empezábamos a leer eso y nos era un significado de letra muerta. Y eso es lo que estas 4 crisis empiezan a generar una especie de transformación para que la letra ya no sea muerta y se empiece a ver como esa letra viva. De ahí que por eso a Vietnam, la crisis de Vietnam se le conoce literariamente como pecados de guerra. Y luego tenemos, bueno, la otra que fue Chernobyl. Entonces, estas 4 crisis hacen que todo el conglomerado de literatos empiecen como a buscar nuevas formas de crear la literatura para que sea una forma más fácil de transmitirla. Y entonces viene el boom latinoamericano que tiene a grandes iniciadores como estos 4 hombres que tenemos aquí, que es nada más y nada menos que mi querido Julio Cortázar, Gabriel García Márquez,
Carlos Fuentes, y bueno, un Nobel de Literatura. ¿Sí? Si regresamos a la anterior, y entonces ahí, ese boom latinoamericano con estos hombres nos llevan a generar una literatura basada en el humanismo. ¿Por qué? Bueno, si le pasamos de nuevo a la otra, a la que sigue, no, a la anterior a esta, donde estaba Julio Cortázar, esa mera, ahí le dejamos. Entonces tenemos a estos cuatro hombres, que empiezan a generar esa nueva literatura, pero una literatura basada en el desarrollo humano, en donde se ve ya no una novela rosa, no un poema rosa, sino un poema o una novela o un cuento que está generado a partir de las problemáticas que la humanidad está viviendo en ese momento. Y entonces se empieza a generar, porque lo plantea Julio Cortázar, cuando nos presenta Rayuela, él dice, tenemos que dar una nueva enseñanza de la novela, una enseñanza en donde quien lea desde una banca en una escuela pueda leer por donde quiera. Y entonces Rayuela es una de las grandes obras de ese boom latinoamericano que si tú la comienzas a leer de principio a fin le entiendes. Si comienzas del fin al principio le entiendes, si comienzas del medio al fin y luego te regresas al principio y al medio, la obra se entiende. Dice, porque las generaciones han ido cambiando. Y entonces lo replantea Gabriel García Márquez con su gran obra, Cien años de soledad, en donde él establece un punto de que los procesos tienen que ir cambiando de manera generacional, pero que en cada generación se tiene que ir dando nuevos conocimientos que humanicen más. Y entonces él ahí dice, él establece que un enseñante que se respete a sí mismo, ese enseñante sabrá en qué momento y cómo humanizar la literatura. Y entonces, bueno, esos conceptos son importantísimos. Y luego, dentro de ese mismo realismo mágico del boom latinoamericano, bueno, pues tenemos a un Carlos Fuentes, que si bien él no le toca nacer en México, sin embargo, era más mexicano que el maíz, nos plantea la situación en varias de sus novelas que presenta en el realismo mágico, una forma de generar un nuevo humanismo. Él nos plantea un nuevo humanismo, pero dice, tenemos que aprender a generar la lectura de realidad, porque solamente la lectura de realidad, decía Carlos Fuentes, nos va a llevar al lugar de lo posible. Y ahí Carlos Fuentes dice, el lugar de lo posible es la literatura a través de la enseñanza pedagógica. O sea, el lugar de lo posible es la literatura a través de la enseñanza pedagógica. Dice, porque solamente el maestro es el que puede hacer posible en el estudiante lo que en la realidad es imposible. O sea, nos da algo tan interesante y eso partiendo de una de sus novelas
bueno, muy conocida por todo el público que está aquí ahorita en este momento, que es la ciudad más transparente. Y luego viene Vargas Llosa con la ciudad de los perros, que también esta obra nos trata de establecer una potencialización del humanismo, pero bajo las nuevas realidades políticas que se estaban presentando en esos momentos. Estamos hablando del boom latinoamericano entre los 60, 70, más o menos en esas épocas. Si le pasamos, por favor, y entonces luego aparecen otros dos hombres. No que no haya más, ¿eh? Tomo estas personas, estos escritores, porque ellos estuvieron muy conectados con la creación de la nueva cultura literaria, pero también con la academia, ¿sí? O sea, tenían esa relación. Y entonces aparece, por un lado, José Emilio Pacheco, y tenemos a Juan Rulfo, en donde ellos, si ya nos bajamos exclusivamente a México, ellos nos hacen este rompimiento, parteaguas de la historia, en ese cambio que México empieza a tener con los procesos de aculturación, ¿sí? Ahí tenemos las batallas del desierto de José Emilio Pacheco, con esas dos momentos históricos que plantean las batallas del desierto, con esas imágenes preciosas, metáforas, pero que nos dice, y entonces el fantasma del hongo se ve en el horizonte, y en el momento en que se disuelve todo, se ve el nuevo cambio. Y en otra parte nos dice, y los mexicanos dejaron de tomar las aguas frescas de Jamaica, de horchata, de chía, y la cambiaron por la bebida negra. Y entonces vemos el proceso, la entrada del proceso de aculturación, que lógicamente viene a generar una nueva cultura literaria por la introducción ya de lo que es toda la parte de los Estados Unidos. Y Rulfo, a la par, nos va haciendo una descripción, una panorámica de esa parte de población que es la que finalmente en ese momento estaba sosteniendo al país, pero era la más olvidada, que es el campesino, ¿sí? Que es el que trabajaba la tierra. Y entonces ahí viene uno de los 17 cuentos del Llano en Llama, Nos han dado la tierra, en donde él nos presenta, ¿sí?, toda esta parte de qué tierra nos han dado, y tenemos que ver qué podemos sacar de ahí, finalmente, qué sacar de ahí. ¿Por qué? Pues porque es lo que nos han dado. Y entonces empezamos a ver toda esa serie de procesos en donde ya vamos viendo cómo cada uno de los cuentos de Rulfo nos hace una descripción de la falta o de la pérdida de ese humanismo, que el periodo de las dos guerras pues habían ido eliminando y que no se había como podido rescatar. Sin embargo, no queda todo hasta ahí. ¿Por qué? Porque otras manifestaciones artísticas también comienzan a generarlo para rescatar ese humanismo en esa nueva literatura. Y si le pasamos ahí a la diapositiva, por favor, tenemos pues a estos grandes muralistas, que ellos, si bien no lo escriben, pero sí lo pintan, retratan el valor de la historia de México, pero desde una conceptualización humana. Yo les recomiendo mucho que cuando vean los murales de estos tres grandes muralistas, los vean desde esa visión humanista y van a ver que están ahí.
que los van a encontrar de esa forma. A partir de todo ese boom latinoamericano, a partir de esas letras que se empieza a escribir en esos momentos, entonces se generan nuevas habilidades lingüísticas. Nuevas habilidades lingüísticas. Si le pasamos, por favor. Le pasamos. Tenemos cafecito, ¿eh? Nuevas habilidades lingüísticas. ¿Le pasamos? Y entonces comenzamos a ver en esta nueva cultura literaria nos empieza a exigir nuevas armonías de visualización en el aprendizaje. ¿Sí? Se empieza a enseñar de diferente forma. Ya no puedo enseñar mediante procesos solamente de lectoescritura, por la lectoescritura, sino que tengo que ir más allá. Entonces la nueva literatura empieza a buscar ir más allá, ¿sí? Uno de esos elementos de ir más allá, pues nos los presenta mi querido Rubén Darío, cuando establece la parte del modernismo. Ahí él ya lo estaba planteando con la creación del verso libre, ¿no? Él dice, dejemos ya el verso en decasílabo, dejemos ya el proceso sorjuaniano, ¿eh? Porque no se entiende. Si queremos que la humanidad se humanice, entonces tenemos que darle el cómo se debe de humanizar. Y la literatura lo puede lograr. Y los del boom latinoamericano lo establecieron y lo decían. Pero hay que darle una escritura que entienda, que le sea letra viva, Decía Octavio Paz, dejemos de prostituir las palabras, devolvámosle la vida que les hemos quitado, hagamos que renazcan. Dice, de forma tal que si yo digo rana, 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 llegue un momento que de tanto repetirla se sienta un crack, crack, crack. Y que si yo digo me linflo, llegue un momento que yo empiece a sentir en mi boca el sabor a miel. Devolvámosle la vida a las palabras. Y Octavio Paz lo dijo, humanicemos las palabras, ¿sí? Que no pierdan su vida. Y ahí, entonces, las habilidades lingüísticas, si le cambiamos, por favor, ahí las habilidades lingüísticas empiezan a modificarse. ¿Y cómo empiezan a modificarse? Pues bajo estos dos elementos, comprensión, producción, que es algo que ustedes lo conocen a la perfección, pero entonces la comprensión ya entiendo qué es. Entiendo que la comprensión me lleva a desarrollar el escucha y la lectura, que la producción me lleva a generar el hablar y el escribir, ¿sí? Y que el escuchar y el hablar pertenecen a la oralidad y que la escritura pertenece a leer y a escribir. Pero en este sentido de la comprensión, me queda claro con la nueva literatura que primero, si yo leo o quiero que mis alumnos lean, debo de hacer que ellos traduzcan el texto, traduzcan desde su referente, ¿sí? Desde su referente, ¿qué les dice el texto? Para que luego hagan su interpretación y puedan entrar al proceso de reflexión, ¿sí? Y tenga sentido ya. Y ahí es donde empezamos nosotros a trabajar pues las habilidades lingüísticas, que no es algo nuevo, no es el hilo negro, no es el monstruo del lago Ness, no encontramos a pie grande para nada. Simple y sencillamente es entender cómo humanizar
las habilidades lingüísticas y solamente las voy a humanizar a partir de los procesos de comprensión, pero entendiendo que la comprensión es escuchar y leer, escuchar y leer. Pero el escuchar y leer es, estoy leyendo y estoy escuchando lo que el autor me está diciendo para poder cuestionarlo. A veces leemos, pero no cuestionamos y nos compramos la idea del autor. O sea, hay que leer y cuestionar. O sea, ¿por qué me estás diciendo eso? ¿Para qué me estás diciendo eso? ¿Desde dónde me estás diciendo lo que me estás diciendo? ¿Sí? ¿Desde dónde? Y entonces le pasamos, aparece esta foto que a mí me encanta. Le pasamos, por favor, la diapositiva. Esta foto que a mí me encanta ponerla mucho en mis presentaciones porque es una foto que ¿qué nos representa? Cualquiera de ustedes diría, pues son unas galletas. Sí, son unas galletas, pero esas son galletas que te dan muchas posibilidades de creación. Son galletas que pueden ser utilizadas en diferentes momentos. Y entonces vemos que la palabra es como esa galleta. La palabra yo puedo ponerla en diferentes espacios, en diferentes momentos, en diferentes lugares, en diferentes épocas. ¿Sí? Y entonces le pasamos, quiero plantearles las claves para una didáctica de la nueva literatura partiendo del proyecto del graffiti. Ese es un proyecto que yo llevé a cabo con 3 pandillas aquí en la ciudad de San Luis Potosí. Lo trabajamos y es un proyecto que considero que entra en esta nueva literatura, pero tratando de humanizar. En el trabajo con pandillas, una pregunta que yo siempre les hago a los chicos es el hecho de por qué están dentro de una pandilla. O sea, ¿qué los hace que estén ahí? No qué los llevó, sino qué hace que ellos estén ahí. Y muchos de ellos me han respondido el hecho de buscar una nueva forma de vida, porque quizá la que tenían o la que les tocó vivir en sus casas, con sus padres, no era la que ellos querían. Y entonces empezamos, eso me hizo generar este proyecto de una nueva literatura, partiendo de la literatura para humanizar el graffiti y dejar de estar como pintarrajeando todas las calles sin sentido y entonces darle un sentido más humano, pero partiendo desde la persona. Creo que esto, los que están aquí lo pueden hacer con sus alumnos. Hay unos grafitis que tienen colores muy pasteles, porque bueno, fueron como conseguí los spray, pues es lo que me regalaron, ¿verdad? Y hay que trabajar con lo que a uno le da. El primer punto de este proyecto, si le pasamos, por favor, es presentado por este personaje que es la Pantera Rosa. Es la ampliación de nuevas posibilidades de comunicación. Cuando yo les decía a los chicos qué era lo que los había hecho alejarse de la escuela, o sea, ¿qué es lo que hizo que tú te fueras de la escuela? Y lo que me planteaban las diferentes chicos fueron 3 pandillas con las que se trabajó esto, era no porque no les gustara, a ellos les gusta la escuela, sino
que la forma en que le estaban comunicando el conocimiento no era significativa para ellos. Volvemos a los significantes. No les llamaba la atención. Decían, no me dicen nada. O sea, lo que estoy aprendiendo en el aula, a mí no me dice nada. ¿Para qué me va a servir allá afuera? Yo necesito algo nuevo, algo con lo que yo pueda comunicarme, pero allá afuera. ¿Sí? Y entonces, bueno, ese era una cuestión. Y de ahí lo que hice fue, no junté a las 3 pandillas, aclaro, porque 2 de ellas eran enemigas. Al final se las junté y bueno, todo nos salió bien, no hubo pleito. Pero voy a estar también pasando algunas fotos, tengo los permisos de ellos saben que hoy van a ser vistos por ustedes. Y entonces lo que hice fue partir de la literatura con ellos. Bueno, partamos de la literatura, partamos de la poesía. Y a ellos les di poemas. Algunos les di el libro completo, otros les imprimí poemas y les dije, elijan uno. Vamos a hacer un concurso de graffiti literario. Así le llamé, graffiti literario. Y entonces, al final, yo les dije, ¿qué les gustaría que tuviera el ganador? Los 3 jefes de pandilla, que con ellos sí me reuní, me dijeron, ¿sabes qué, Mayra? Pues, danos chance. Y luego te decimos, Mayra es maestra, ¿verdad? Bueno, les di, hicimos el concurso de graffiti literario y si le pasamos, y el primer poema, les voy a pasar los grafitis ganadores, fue de un poema del poeta Carlos Artolózaga, que dice en donde nada perdura. No voy a permitir leerlo. ¿Y qué será de mis versos cuando no haya más camino? Tal vez algún corazón los guarde con su atadura. ¿Qué fin espera a mis versos cuando me alcance el destino? Quizá un alma piadosa les dé paz de sepultura. ¿A dónde irán mis versos, quejumbres de desatino? Tal vez se cuelen al cielo por una oculta ranura. Yo propongo que, sin rumbo, se pierdan por la espesura, a esa dimensión sin nombre en donde nada perdura. Y este chico, bueno, toma el poema y cuando lo empieza a leer, primero me dice, a ver, necesito que me digas qué significan algunas palabras. Y lo que hice fue darle un diccionario. Le dije, no te lo voy a decir. Aquí está el diccionario. ¿Eh? La va a buscar. Si no la entiendes, entonces yo te lo voy a explicar. Pero necesito que te conectes con las palabras, con los libros. Y bueno, ahí tenemos esto. A partir de ahí, este chico me dice, yo no quiero entrar con graffiti, pero sí déjame tomar 3 fotos. Déjame tomar unas fotos que simbolicen esto que dice ese poema. Le pasamos a la diapositiva y entonces les presento las fotos que él toma. Estas 3 fotos, aquí está la primer pandilla, que son los nieveros, ahí está la pandilla, el chico que está sosteniendo la cachucha, que de la camisa blanca, que está de pie, él es el que tomó estas fotografías, y entonces, ¿qué le significaron estas fotos? Tomó varias, pero de como 10 o 12 fotografías que traía, le decía yo, a ver, ¿cuáles crees que captan la esencia de lo que el poeta quiere decir? Y él elige esas 3. Fíjense, una zona devastada donde los árboles
han sido cortados. Luego un lago, un lago con un cerro y una paloma. Y cuando vemos eso decimos, ¿qué potencial tienen cuando nosotros enseñamos desde una nueva cultura literaria y una pedagogía humanista? Bueno, ahí están los chicos que son los de la pandilla de los nieveros, ¿sí? Ahora, en segundo momento, dentro de este mismo proyecto, le pasamos, por favor, lo que yo pretendía con esta nueva cultura literaria y pedagogía humanista era que ellos imaginaran realidades diferentes de aquellas a las que estamos habituados. Porque nosotros estamos ya metidos en los hechos cotidianos, o sea, tenemos una dinámica que hacemos de rutina día a día, día a día, y es la misma. Ya no nos detenemos a ver por qué lo hacemos. Y entonces yo lo que quería es que ellos buscaran nuevas realidades a lo que ya estaban habituados a ver en el día a día. Y entonces les di un libro que se realizó entre España y San Luis Potosí y México, que se llama Mundos por Descubrir. Este libro son dos escritores españoles y dos escritores mexicanos, entre ellos, pues, una maestra muy conocida de acá de San Luis Potosí, que es la maestra Olimpia Vadillo, una de los íconos en la literatura potosina, gran maestra, maestra normalista, y ella está en ese libro. Pero cuando yo les presento ese libro a la pandilla, uno de ellos me dice, ¿sabes qué? Me gusta lo que dice el prólogo. Y entonces le pasamos, por favor, y él nada más tomó esta partecita del prólogo que lo hace el editor, que es Fernando Luis Pérez Poza, es el editor de este libro, se editó allá en España, que dice, siempre he pensado que la literatura es el mercurio que mide la temperatura de los sueños y muestra el alma desnuda, el motor de un largo periplo que nos lleva a sobrepasar los límites del ser y a sumergirnos en la profundidad del origen. Al escribir, el suelo se hunde bajo los pies, pero el verdadero escritor no cae, sino que asciende hasta la incandescencia máxima, se recrea en los matices del fuego, estalla en cada letra. Y entonces le pasamos, y el grafiti de apertura hecha por otro de los chicos, que es el Fusca, así se hace llamar él, que pertenece a la pandilla de los trileros, vean el grafiti de apertura. Y él dijo, tómenme la foto con el grafiti de apertura. Ese fue el grafiti de apertura que hicimos de los grafitis literarios. Y es donde él plasma eso. Ese prólogo que él leyó lo plasma en eso. Imagínense lo que son capaces de hacer si nosotros generamos nuevos procesos. ¿Sí? ¿Por qué no hacer que nuestros alumnos hagan en las paredes de las escuelas, expresen la palabra, expresen la poesía? ¿Sí? Ahí está. Y bueno, otro de los puntos importantes, si le pasamos que yo manifiesto en este proyecto que hicimos, es enriquecer la capacidad del uso del lenguaje. Ahí está la pandilla de los trileros, donde está el Fusca. Ellos son los trileros, los cuales están en pleito con los nieveros, que es la primer pandilla. Pero ahí yo veía el cómo ellos pueden ir cambiando su capacidad de uso del lenguaje, cómo con una nueva forma de cultura o pedagógica, humanista, podemos hacer que ellos modifiquen su capacidad del uso del lenguaje.
Es increíble, ¿sí? La forma en que ellos lo manifiestan. Bueno, luego viene el poema que es como el ganador, el que sacó el primer lugar, si le pasamos, y nada más estamos tomando un fragmentito por cuestiones de espacio aquí en la diapositiva. Se llama Un instante, de ese libro que les digo, de José Antonio Santos Guede, que dice: es preciso huir de los fantasmas, de los cotidianos espectros que conocen el camino de acceso al sangrante corazón. Lamento no saber sufrir este delirio moribundo que usted desea que me posea. Y entonces, si ustedes, si le cambiamos, vamos a ver el graffiti emanado de ese poema. Por eso les decía los colores pasteles, porque fueron los únicos que la mayoría de los sprays se consiguieran colores pasteles. Pero imagínense, esto fue pintado por el Che. Y vemos ahí cómo un chico expresa esas palabras en esas imágenes, ¿sí?, tan hermosas, dice, de un instante. Y entonces podemos nosotros cambiarles a ellos, o podemos cambiar la vida. Si le pasamos dentro de esto mismo, bueno, la otra es que una nueva literatura bajo la pedagogía humanista, pues nos permite acceder a una forma de conocimiento diferente. Ya no puede ser el conocimiento por el conocimiento, sino tiene que ser un conocimiento diferente totalmente, un conocimiento que nos lleve exactamente a tratar de humanizarnos, ¿sí? A tratar de humanizarnos. Si le pasamos, otro de los grafitis fue de este poema que se llama Deseos, que viene en ese mismo libro y dice: miro por la ventana y me pierdo, la niebla me invade en esta tarde gris, de lluvia caramelizada sin fin. Mi mente adormece en esta tarde oscura, mientras en el exterior se cruzan en un diabólico baile todas las miserias que me rodean: injusticia, violencia, intolerancia, intransigencia, y en mi interior sueño, deseo que los sueños jamás se acaben. Y entonces le pasamos y nos presentan el crocus, que es el que hizo el de apertura, luego nos hace esto. Porque en esto exactamente está él, está su mamá, está su hermana, pero hay simbolismos muy importantes que él manifiesta cuando él nos habla de esa injusticia, nos habla de esos procesos, y está su mano ahí plasmada, su mano con sangre. Dice: la mano con sangre cuando tienes que detener el cuerpo herido de una madre. Entonces, si nosotros queremos que la educación tenga una nueva forma, tenemos que humanizarnos y presentar exactamente una cultura, una nueva cultura literaria, pero humanizante. Si le cambiamos también dentro de esto mismo, la nueva cultura literaria desde la pedagogía humanística nos lleva a que la literatura nos abre a la experiencia estética, ¿sí? Yo creo que todos o muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de terminar con los lápices así, de comenzar con un lápiz nuevo, y conforme fue pasando los días del ciclo escolar, terminábamos con un lápiz pequeñito, 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 de tanto que habíamos escrito. Y ahí en esa
concepción de la literatura que nos abre a la experiencia estética, bueno, vamos con otro de los grafitis emanados de este trabajo que hicimos. Si le pasamos, que se llama Brazos Colgados, del poeta Roberto Reséndiz, mexicano, de allá de Zamora, zamorano. Dice: tengo los brazos colgados y el mundo me duele hasta el cansancio. Pincha la tristeza, los lunares de la cara, el antebrazo cardo, la arteria pulmonar izquierda. Lloro por la crueldad con la que asesinan a los niños, por la maldad que habita entre los hombres, en cada barrio y su costumbre. Y vean lo que el Fusca nuevamente nos pinta sobre este poema, si le pasamos, y entonces tenemos una manifestación de un grafiti en función del aborto, ¿sí? de la culminación de la vida. Y entonces empezamos a entender esta parte de cómo los chicos se pueden manifestar. ¿Sí? De cómo se pueden manifestar. Y es importante que nosotros vayamos trabajando esto en la medida en que lo hagamos. En el grafiti de tercer lugar, bueno, fue un empate, hubo 2 grafitis de tercer lugar. Y bueno, les voy a presentar el otro, este fue el de tercer lugar. Si le pasamos, el otro que se hizo fue en función del poema Utopías, también de este mismo libro, que dice: busco nuevas melodías en mi guitarra, notas nuevas para cambiar el mundo con mi canto. Busco un lugar donde el silbido del viento se confunda con mi llanto. Busco conocer el júbilo de llegar a lo alto y sentir debajo el mundo herido, ver desde arriba todas mis preocupaciones y una vez ahí planear, y al bajar sentir que mis preguntas tienen respuestas y mis angustias hayan desaparecido. Y entonces tenemos si le pasamos el grafiti que pintó el Chetos, y ahí lo vemos, ¿no? En donde él manifiesta, se expresa de una forma en donde él, pues, sueña, tiene una utopía. Y hubo una mención honorífica, porque el último graffiti lo hicieron la tercer pandilla, pero lo hicieron en conjunto. Si le pasamos, se llama La Vida, y dice: maldita sea Pandora por dejarnos la esperanza. La vida es una carta manuscrita, tiene puntos, comas, espacios, guiones, horrores ortográficos, tiene pronombres, neologismos, palabras descompuestas, algunas rayas y a veces los vicios, la escritura. Y entonces la pandilla hace este grafiti. Le pasamos, bueno, ahí sí, como era una barda, si le pasamos ahí, como era una barda prestada de una casa habitación, tuvimos que ponerle el número de la casa, que es el 465, y ahí está, miren. Es la manifestación completa del conjunto de una pandilla completa. Ahorita al final van a ver a esta pandilla de los niveles, que ya se los había presentado al principio. Nos falta otra de las pandillas. Si le pasamos, por favor. Entonces, ¿cuál es el papel humano de la literatura? Finalmente, el papel humano de la literatura está fundamentado en 5 puntos, que son los que yo les voy a plantear aquí. El primero es leer, referenciar, recitar varias veces un mismo texto a fin de ayudar en su profundización. O sea, si yo quiero humanizar la literatura para mis estudiantes,
Entonces tengo que leer, leer, releer, volver a leer, referenciar, recitar varias veces, no para memorizar, sino para profundizar. Fíjense la diferencia, no voy a memorizar, voy a profundizar. ¿Sí? El segundo, crear en el aula situaciones de lecturas literarias para que se conviertan en receptores. O sea, que lo que nosotros le demos de situación lectora literaria a nuestros alumnos, realmente ellos lo reciban, ¿sí? Lo reciban. El otro es apoyar a que los estudiantes conciban la literatura como una fuente de emociones que pueden expresar de diversas formas. Y aquí yo les presenté una forma, es una estrategia, es muy mínima, que es el graffiti literario. ¿Cómo hacer cambiar a esto? Y les quiero decir que muchos de estos chicos, a partir de este proyecto, regresaron a la escuela. O sea, se reintegraron nuevamente a la escuela. Y bueno, están algunos en proceso de rehabilitación también. Si le pasamos, por favor, los otros dos, les decía que eran 5 elementos del papel humano de la literatura. El otro es contagiar por medio de la sonoridad los sentimientos de las palabras de los diferentes textos. ¿Qué tengo que hacer, maestro, maestra? Pues yo tengo que vocalizar. No puedo yo leerle a mis alumnos, compartirles algo de una manera lineal, porque entonces los voy a aburrir y los voy a alejar como la gente se aleja de la peste. Pero para eso yo tengo que trabajar mi voz. Tengo que trabajar esa voz, una voz que seduzca a mis alumnos cuando yo les vaya leyendo, cuando yo les hable, que los seduzca, que esa voz los tome de las solapas y los tengamos agarrados de las solapas para que no se alejen de la lectura. Y el último, motivar la escritura y la expresión artística en todas sus manifestaciones. Ojo, aunque el objetivo no sea formar escritores, no queremos formar escritores en las escuelas. Si sale uno que otro, qué bueno. Pero no es el objetivo crear escritores, pero sí necesitamos jóvenes que entiendan la realidad en la que estamos viviendo. Le pasamos, por favor. Ahora bien, dentro de este mismo papel humano de la literatura, si le pasamos, encontramos las concepciones que yo les planteo a ustedes de la literatura en la pedagogía humanista, ¿sí? Les di los 5 papeles. Ahora, las concepciones, el vehículo de expresión al mundo personal. Cada vez que tú acerques la nueva cultura literaria, a partir del grafiti, a partir de las canciones, a partir de los textos, a partir de todo, entonces es un vehículo que le va a ayudar a nuestro alumno a entenderse, a entender su mundo y a poder expresarse. La fuente de placer y goce estético. Así como cuando ellos escuchan a Peso Pluma, al Natanael y demás, y vemos su goce estético al escucharlo, pues entonces también hagamos eso mismo nosotros. Agarren las letras de las canciones de Peso Pluma, de Natanael, del otro que se me fue el nombre, y empiecen a desmenuzarla para que ellos puedan expresarse y entender por qué en algunos estados de la República ya este chico no se puede presentar. Pero que el alumno lo entienda, porque lo está leyendo. También otra de las concepciones es el medio para ampliar la visión del mundo. Ampliemos la visión de nuestros alumnos. Y de pasada, pues ampliamos la de nosotros, ¿verdad? Le pasamos, por favor, de las otras 3 concepciones, el disfrute autónomo de la lectura y escritura como formas de comunicación y como fuentes de enriquecimiento personal y de placer cultural. Pero aquí hay algo muy importante.
debe de ser placentero primero para mí, ¿sí? Si yo si mis alumnos no ven en mí el placer de la lectura, del enriquecimiento lector, entonces no los voy a meter al mundo del placer lector. No puedo dar lo que yo no tengo. Entonces tengo que conseguirlo primero para mí, tenerlo, apropiarlo, aprenderlo para mí. El hecho también cultural, literario y lingüístico, bueno, y lo que yo les decía al principio, traducción e interpretación de la literatura desde posturas personales, críticas, creativas, valorando la forma de creación artística. Yo les decía a estos chicos, yo le tomé foto a lo que ellos pintaban, o sea, esas letras, lo que pintarrajeaban, y luego vieron su graffiti y les dije, a ver, aquí están las dos fotos, hagan el contraste. ¿Qué diferencia ven? ¿Cómo te ves aquí? ¿Cómo te ves acá? O sea, ¿cómo te ves cuando pintabas nada más símbolos, letras, que para ti eran un grito nada más? ¿Y cómo te ves acá, en donde estás plasmando un grito, pero que tiene un sentido? Y eso los llevó a que ellos pudieran, eh, entenderse un poco a sí mismos y que, bueno, regresaran. Le pasamos esta tercer pandilla que son los Destroyers, que la tenemos aquí, ellos hasta su bandera tienen, los Destroyers. Ellos dijeron, nosotros no le entramos al graffiti, pero me dijeron, pero queremos hacer algo. ¿Qué puedo hacer? Me decían ellos, ¿qué podemos hacer que no sea pintar paredes? Y entonces nos metimos al rap. Y le llamé actividades para educación poética, el rap. Y ahí les di, no se los di, sino sin querer uno de ellos, por ahí leyó uno de mis poemas y le gustó y me dijo, déjame este poema, yo lo rapeo. Le pasamos y el poema se llama Olvido Premeditado. Y dice, remendé las alas que Ícaro me prestó para volar a ti. Ruido de sirenas y ambulancia. Peritaje. Plumas en los techos de las casas. Carambola de autos en el periférico generada por cera derretida. Pedazos de mujer sobre el asfalto. Ícaro, desde el monte con su risilla burlona, muestra a los dioses un letrero. Hoy no circula. Y de ese poema hicieron un rap. Entonces, hay muchas formas de trabajar una pedagogía humanista que lleve a que nuestros jóvenes cambien a lo positivo. Como yo les comentaba, a partir de este trabajo que hice con estos chicos, varios pues se reintegraron nuevamente a la escuela, regresaron a la escuela, otros pues entraron al proceso de rehabilitación y en su momento pues se incorporarán a la escuela a culminarla, porque ese es su deseo. La idea mía todavía no termina ahí, la idea es buscar, ver cómo podemos crear una revista con estos chicos. Al final, vuelvo a juntar a los jefes de pandilla y les digo, bueno, ya están los grafitis, vamos a premiarlos. Y yo pensé
yo pensé, bueno, van a pedir algo y a ver cómo lo consigo, pero ellos me dijeron, ¿sabes qué? No queremos, o sea, sí que se premie, pero queremos que el premio sea para todos, porque todos participamos. O sea, queremos disfrutarlo todos. Y dices, órale, eso habla de ese humanismo interesante, ¿no? Bueno, sí, en ese momento me pidieron un baile, un mano a mano, con dos sonidos muy conocidos aquí en San Luis, el Royal y el Kiss. Cuando en el Kiss, bueno, todavía estaba, bueno, ya saben, ¿verdad? El Royal y el Kiss. Hicimos el mano a mano, un baile con ellos, porque el premio era para todos, dijeron, todos participamos, todos lo merecemos. Le pasamos, por favor. Comentarios finales, comentarios finales. No quiero cansarlos, y los comentarios finales están, si le pasamos en estas diferencias entre la oralidad y la escritura, que es un esquema muy conocido, el lenguaje y la producción. ¿De dónde voy a partir? ¿De la oralidad o de la escritura? La nueva cultura literaria, desde la pedagogía humanista, te dice que debes de partir de las dos. La oralidad es menos planificada, la presencia del emisor es un lenguaje primario, hay sonidos, la oralidad es efímera, puedes hacer formulaciones, es más natural. Sin embargo, la escritura es más planificada, hay ausencia del emisor, es secundaria, hay grafemas, es permanente, es menos formulada, es menos natural, pero las dos se complementan, o sea, se necesitan una a otra. No podemos nosotros decir, en la nueva cultura literaria me dice que todo tiene que ser la oralidad. No, necesitamos la escritura. Son los dos complementados, pero va a depender de lo que yo vaya a hacer para que se vayan conformando. Y entonces, aquí en la siguiente, les pongo este esquemita, le pasamos, en donde me dice, me recordó lo que uno de los chicos establecía, que era el Fusca, que fue el que pintó el graffiti de apertura. Él decía, qué importante es expresarse, de la forma que sea, pero qué importante expresarse sin violencia. Entonces, imagínense, escuchar que un pandillero te diga qué importante es expresarse sin violencia, en donde yo tengo ese lenguaje libre, ese lenguaje sin censura, ese lenguaje de una forma natural, pero a la vez un lenguaje que me lleve a expresarlo de una manera artística. ¡Qué bello, qué maravilloso! Le pasamos y entonces aparece mi querido Carlos Fuentes. El pasado humano se llama memoria. El futuro humano se llama deseo. Y entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué quieres? ¿La memoria o el deseo? ¿Le pasamos? Cerramos la bitácora. ¿Qué se llevan el día de hoy? Si tienen alguna pregunta y puedo yo responderla con muchísimo gusto, algún comentario. Si no puedo responderla, pues ya le pediremos al doctor Darío que nos haga favor de responderla por nosotros, ¿verdad? Y de mi parte, le pasamos, sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Irma del Ángel, con esta excelsa conferencia, La nueva cultura literaria y la pedagogía humanista. Cedemos el espacio a los maestros que gusten formular alguna pregunta para ampliar el tema del día de hoy. Si gustan levantar la mano
adelante para darles la palabra. Bueno, aquí tengo una pregunta desde el Estado de México. Una maestra nos pregunta que qué estrategias nos recomienda usted para poder potenciar la lectura en el aula. Bueno, la estrategia realmente va a depender del grupo, ¿eh? Cada docente conoce a su grupo, hace la lectura de su grupo, y entonces la estrategia que a mí me puede funcionar, quizá allá no pueda funcionar. Aquí la estrategia va a depender del grupo. En qué habilidades son las que la docente ha visto en su grupo, qué destrezas, y desde ahí podemos potenciar y generar las estrategias para la lectura. O sea, no hay una receta de cocina, no la hay, digamos, que podamos como implementarla, ¿no? Yo he implementado algunas estrategias en grupos. Por ejemplo, esta del graffiti yo la hice, pero con carboncillo en el aula, y me funcionó muy bien. O sea, que en lugar de que hicieran un graffiti en el mural, lo hicieran con carboncillo, con lápiz nada más, para tratar de plasmar, y pude darme cuenta de muchas habilidades que tienen los alumnos. Entonces, la estrategia de verdad va a depender de habilidades, destrezas que nosotros hayamos detectado en nuestros alumnos. Que aplique la del carboncillo y es muy funcional. Sin embargo, bueno, insisto, va a depender también de los grupos. Ok, muy bien. Gracias, muchas gracias, doctora. Espero que con esa respuesta se haya aclarado un poco más la pregunta de la maestra. No sé, ¿alguien del público que quiera formular una pregunta? Y de igual manera mandamos saludos a todas las personas que nos están sintonizando por las redes sociales, Facebook. Bueno, Creo que nos el doctor habló de... quería hacer una pregunta. Sí, No, parece que no. adelante. Ok, J. Jesús Rivas, adelante. Tome la palabra, maestro. Y por ahí el maestro José Luis Briceño también dice. Ok, adelante. Sí, vamos por turnos. Maestro J. Jesús Rivas, si gusta formular su pregunta, adelante. Buenas tardes, maestra. ¿Qué tipo de literatura nos recomendaría para los jóvenes que van ingresando A lo que alcancé a escuchar, porque se le corta al maestro, es el tipo de literatura, pero no escuché si van ingresando a secundaria o a bachillerato, no sé cuál de los dos. Sin embargo, si es para los chicos que ingresan a secundaria, yo recomiendo mucho, por ejemplo, los cuentos de Rulfo, Bueno, de entrada, que iniciemos por lectura de nuestro contexto, de nuestro referente, ¿sí? Normalmente les andamos poniendo lecturas de otros contextos, de otros referentes, y no conocen su propio contexto. Entonces, primero empecemos por lo nuestro. Tenemos mucha cuentística entre la cultura, las diferentes culturas. Por ejemplo, tenemos entre los aztecas tenemos mucha cuentística, los mayas tenemos mucha cuentística, tenemos los rarámuris, mucha cuentística, los pima también tienen mucha cuentística. Entonces podemos iniciar desde ahí. Podemos iniciar con Rulfo, que también son cuentos o historias muy sencillas, fáciles de comprender, con un lenguaje claro
pero un lenguaje también sencillo, ¿sí? No les demos lecturas muy complicadas, de verdad. Yo les voy a sugerir una estrategia que yo la estoy implementando ahorita, que se llama citas ciegas. Lo que yo hice con los chicos es que me puse de acuerdo con la chica de la biblioteca. Yo elegí libros más o menos del mismo grosor, ¿sí? Más o menos del mismo grosor, pero literatura hispanoamericana, totalmente, ¿sí? Y la chica de la biblioteca los envolvió, los hizo así como un regalito, hizo un cartel, y yo les dije a los chicos, tenemos unas citas ciegas con la biblioteca. Llegamos a la biblioteca, les expliqué la dinámica, les dije, esta es la cita ciegas. Esta chica lo que hizo fue que puso una frase de una de las partes del libro, se las pegó ahí, la hizo en la computadora, se las pegó. Les dije, los libros, ustedes no saben qué libro es, no saben cuál es el autor. Esta es una cita ciegas que vas a tener con un escritor, con una escritora, durante un mes. Ellos tienen un mes para leer ese libro. Y lógicamente los acercamos al uso de la biblioteca también. Entonces, cuando ellos empiezan a leer esas frases que dice cada uno de los libros cubiertos, les fascinan y dicen, ay, pero es que me interesa por esta frase que dice, me interesa por esto. Y cuando lo abren con un deseo de saber con quién van a tener una cita durante un mes. Y se llama citas ciegas. Esa no es una estrategia inventada por mí, es una estrategia que yo vi en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Y yo la apliqué, porque ahí lo tenían citas ciegas a la venta. O sea, todos los libros estaban envueltos y entonces te decían, te cuestan tanto. Y tú, pues pagabas, pero agarrabas el libro, pero no sabías cuál era. Entonces yo ahí nada más le hice las adecuaciones pertinentes para poder aplicarla. Entonces podemos hacer eso, Pueden hacer esa estrategia con los chicos y le ponen más emoción y a ellos les emociona más saber que van a tener unas citas ciegas y que durante un mes van a tener que estar leyendo ese escritor, pero que sean, empecemos por literatura mexicana, que es el contexto de ellos, y luego ya nos vayamos ampliando. Primero, literatura mexicana. Ese sería mi comentario. Muy bien, muy bien. Cedemos el espacio ahora a la maestra Lucila Eugenia para formular una pregunta. Bueno, buenas tardes para todos. De verdad que ha sido para mí un espacio muy, muy enriquecedor. La verdad que felicitar a la maestra Irma del Ángel, Gracias. pues por ser primeramente potosina como yo. Y bien, pues que nos ha hecho ahora sí que volver la mirada para escuchar la voz de aquellos seres humanos que se las hemos quitado, aquellos marginados, y que en realidad, hablando de la expresión que es eminentemente del ser humano, humanizarnos ante esas expresiones, verlas no como una agresión, no como una falta de estética, que cuántas formas de faltarle a la estética nosotros mismos también, como de cuello blanco, las manifestamos. Entonces, este humanismo tan fuerte que nos ha hecho sentir la maestra, la doctora Irma del Ángel, a mí me enorgullece y me fortalece, porque tenemos que revolucionar, tenemos que redimensionar todo el saber que existe en cualquier ser humano. Entonces yo pienso, más que en una pregunta, en una felicitación, porque
estos espacios de reflexión, estas temáticas nos deben de hacer reflexionar como personas, personas que sentimos, personas que pensamos, personas que no nos pasan desapercibidos los acontecimientos del contexto y que de muchas formas intentan trastocar nuestros sentimientos humanos. Felicitaciones por usted, maestra Irma. Gracias. De verdad, estoy muy emocionada y muy, ¿qué será? Muy motivada a hacer lo que esté de mi lado, de mi parte, para fortalecer la expresión, para inclusive humanizarla, sentirla como mía. Gracias por fortalecernos en esta escuela de la nueva escuela mexicana. Muchas gracias. Gracias. Saludos para todos. Gracias, gracias. Cedemos el espacio al maestro José Luis Briones para darnos alguna aportación o pregunta. Muchas gracias. Había querido ser respetuoso, por eso lo hice por el otro medio, porque yo quiero hacer un comentario, no una pregunta. Primero, reconocer a CUT y la DEC por esta iniciativa. Creo que es algo sumamente importante, porque precisamente en función de esta pedagogía humanista, pues es el nuevo rostro. Es lo que nos da la posibilidad, como decía nuestra compañera Lucila, de poder dar voz, de poder hacer visible, de poder transformar y cuidar los sueños de la gente con la cual trabajamos. Y yo en lo particular quiero aprovechar este espacio, primero para reconocer el esfuerzo, lo que hoy abrevamos de la maestra Irma, reconocer en ella algo que es sumamente importante. Desde lo que hoy nos compartió, la habilidad, la congruencia, pero el dominio, que es algo sumamente importante. Pero algunos aspectos que me llamaron mucho la atención en términos del trabajo impulsado precisamente con esta clase marginal, y que con sensibilidad y con una visión extraordinaria, donde mucha gente no ve, inclusive en términos de lo institucional. Son espacios invisibles que desde la responsabilidad gubernamental no la atienden. Es un decir olvidado. Y cómo con algo tan sublime se puede transformar y se puede tocar no únicamente la vida, sino el alma de estos jóvenes. El entender ahí, dice, una nueva forma para manifestar la literatura, que es en este caso la pedagogía humanista. Dice, si queremos que la educación tenga una nueva forma, debemos humanizarla. Y ante la pregunta a los jóvenes, o sea, ¿qué es lo que opinan? O sea, ¿por qué buscar una nueva forma de vida? El hecho de no encontrar qué les enseñaban y que fuera significante para ellos en las escuelas, eso nos interpela a todos. Interpela a cada uno de nosotros en un ejercicio autocrítico. Y la otra cuestión, algo con lo que puedan comunicarse allá afuera. Al final de cuentas, o sea, la palabra tiene una enorme capacidad de transformación y es precisamente la posibilidad de poder transformarnos. Y el que se pueda llevar de esta manera, de la mano, motivando,
es algo sumamente importante y por eso hoy yo en lo particular quiero reconocer algo que es sumamente importante. Lo hago desde mi condición de alumno de la maestra Irma, pero lo hago con un enorme reconocimiento porque a través de la vida, ya en lo particular son ya más de 40 años en servicio, pero algo que yo quiero destacar es lo difícil que es encontrar a una persona que tenga una congruencia en el decir y en el hacer. Pero algo más importante todavía que es trascendente, el que sea corresponsable social, el que verdaderamente pueda cumplir con el compromiso histórico que tenemos en lo social con cada uno de los alumnos que llega a cada uno de nosotros. Y que así, con esa varita mágica de la poesía, nos toca y nos transforma. Y eso es lo que yo quiero reconocer en la maestra Irma. Hoy, precisamente, revisando, me encontraba, no quiero abusar de ustedes, pero creo que es significativo, en términos de corresponsabilidad social, que es lo que destacaba de la maestra Irma. En el pasado los 2000, en la presencia de José Saramago, cuando llega el ejército zapatista a la Ciudad de México y todo lo que está en ese entorno. Y se le hace una entrevista que es muy significativa a José Saramago. Y él termina porque dentro de la entrevista tocan varios aspectos, dentro de ellos el proceso de su novela de la caverna. Pero me llamó la atención en ese sentido, dice, es la entrevista y refiere al encuentro con el ejército zapatista y dice, estamos hablando, a pesar de las inercias, de buscar salidas de la caverna y de la ceguera mediante actos de imaginación que incidan en la realidad. Y yo creo que en este sentido es poder despertar a través de la literatura la imaginación, la potencialidad de cada uno de los alumnos, pero la parte principal que decía, pues eso, y reiterativo, pues eso, todo menos quedarnos en la caverna. Y yo creo que esa posibilidad en la que nos dice la maestra, de que en este ejercicio hubo la posibilidad de reivindicar las expectativas y sueños de cada uno de los alumnos en el sentido de reintegrar socialmente, de poder seguir estudiando, de poder fortalecer el tejido social que está ahí. Yo creo que es una de las labores más trascendentales que puede hacer el maestro en un ejercicio de corresponsabilidad social, que es precisamente lo que yo quiero resaltar y por lo cual felicitar a la maestra Irma. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Última pregunta, le damos el espacio a la maestra Patricia Jiménez, o si está lista. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada felicitar a la maestra Irma, siempre su compartir es de muchísimo aprendizaje y nos contagia ese querer hacer y transformar a través de la literatura a nuestros alumnos. Me quedo con una inquietud y que creo que es algo que traigo ya de hace tiempo. ¿De qué manera pudiéramos utilizar las letras de las canciones que nuestros alumnos cantan, porque se la pasan cantándolas y es lo que a ellos les gusta? ¿De qué manera puedo relacionarlas con la literatura? Bueno, ahí ese es interesante porque ahí lo que podemos hacer es el tratar de generar un proceso de análisis de la misma letra, desmenuzarla, para saber cuál es el problema
social que nos plantea la canción o cuál es la situación que nos está planteando la canción. Y ya después que yo detecto la problemática o la situación que me está planteando la canción, porque la mayoría de las canciones que están cantando nuestros chicos ahorita son de problemas de índole social, ¿sí? Sobre todo las de Peso Pluma, Natanael y, ay, se me fue el otro, que son los tres que traen ahorita, que es el boom que traen ahorita ellos. Entonces están planteando una serie de problemáticas sociales negativas. Desmenuzarla, analizarla y entonces empezar a ver qué tiene que ver conmigo y con mi contexto realmente. O sea, si yo estoy viviendo realmente esa problemática y si no la estoy viviendo, entonces, ¿por qué me gustaría vivirla? Tenemos que empezar a cuestionar a nuestros alumnos de por qué nos gustaría vivirla si es que es así, ¿no? Que era parte de lo que yo le preguntaba a los chicos, ¿no? O sea, ¿por qué te sales de la escuela? ¿Eh? Y entonces ahí recordé yo lo que Einstein decía, que él se la pasó todo un año sin hacer nada de leer, nada de estudiar, nada de cuestiones científicas, porque le era tan aburrida la escuela. Entonces nosotros tenemos que partir de la situación de ellos. O sea, a ver, desmenúzame el tema. ¿Qué te dice la canción? ¿Qué te está diciendo? Pero luego, ¿quién la canta? ¿Quién es el que la canta? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es su contexto? ¿Sí? Pero también el que escribió la letra, porque el que la canta no siempre la escribe. Y cuando vemos todos esa serie de contextos, entonces nuestros chicos empiezan a decir, ah, qué caray, pues creo que estoy mejor yo. Y se empiezan a alejar de eso, ¿no? Eso ha pasado, o se quedan insertos en ello. Pero sí es importante no satanizarlos, desmenuzarlas, pero primero escuchémosla nosotros. Escuchemos, de verdad, cuando escuchan a Peso Pluma, dices, esto es increíble. Luego obsérvenlo, vean algún video de Peso Pluma, vean sus expresiones y eso es el parámetro de imitación de nuestros alumnos. Pues volteemos el proceso, o sea, hagamos el pleito ratero, como vulgarmente decimos. Seamos nosotros el parámetro de imitación de nuestros estudiantes. Pero primero nosotros veamos. Esa sería mi respuesta. Gracias, Muchas maestro. gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues hemos llegado al final de la sección de preguntas. A continuación, CUT y la DEC hace entrega de un magno reconocimiento por su excelente disertación sobre la nueva escuela, la nueva cultura literaria y la pedagogía humanista. Maestro Eleazar, si me hace usted el favor, por favor. Por favor, si gustan brindarle aplausos a la doctora, un emoji o abrir Muchas gracias. sus cámaras para poder verlos. Muchas gracias, gracias de verdad, con muchísimo amor, con mucho gusto y Gracias, maestra. a la orden, de verdad, a la orden. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Bueno, tenemos creo que problemas técnicos, no se alcanza a visualizar correctamente, aunque ya lo tenemos. Dice, el Instituto Latinoamericano para el Desarrollo de la Educación, de la Ciencia y la Cultura y la DEC México AC otorga el presente reconocimiento a la doctora Irma del Ángel por disertar la conferencia magistral La nueva cultura literaria y la pedagogía humanista durante el ciclo de ponencias correspondientes al Foro Educativo Virtual El Desarrollo Humano desde la Pedagogía Humanista, llevado a cabo el día 29 de febrero del 2024 en la ciudad de Tamazunchale, San Luis Potosí. Firma, presidente de ILADEC México, doctor Juan Besanilla Gaspar. Enhorabuena, felicidades, un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias.
Gracias, gracias. Felicidades, maestra. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias a todos por haberme escuchado y haberme aguantado durante esta Gracias, gracias. Es nuestra tercera proyección. No es ninguna. El próximo jueves a la misma hora tendremos nuestra siguiente conferencia con el doctor Renato Manzano, jueves a las 5 de la tarde. Gracias y enhorabuena. Excelente tarde a todos. Un fuerte abrazo. Gracias, Igualmente. Cuti. Bye. Gracias. Gracias.